Buenas tardes. Nosotros hicimos una investigación acerca de la fresadora para poder describir lo que son los componentes, los materiales que pueden ser trabajados, las operaciones y los parámetros de trabajo. Nuestro equipo está conformado por su servidor, Candelario Vargas Alberto, por López Oriano Pedro Pioquinto, Hernández Barragán Diego y Monje Sánchez Gregorio. Aquí vamos a presentar lo que son las partes de la fresadora. Esto es, en la imagen aparece lo que es una fresadora universal y de la parte derecha vamos a describir lo que son cada uno de los componentes, empezando desde la base, que es la bancada donde se apoya la fresadora, el cuerpo, la consola, que es la que se traslada de forma vertical sobre las sobre las vías y la sujeta, el carro transversal, la mesa, el puente, el eje de la herramienta, que es el soporte de la herramienta, el CPU, el volante, que este es para poder hacer los movimientos sobre los ejes X, Y y Z y permite mover las piezas en esas direcciones. El motor, que es la parte de la fresadora que hace girar la fresa para que arranque la viruta. La columna, el torpedo, la manivela para bajar la fresa a través de un husillo, el husillo, y por último, lo que tenemos que es el botón de encendido y apagado. Muy bien, a continuación les explicaré algunos de los materiales que se puede usar en la fresadora. Tenemos lo que son el aluminio, el latón, el magnesio, el zinc, el níquel, el acero, el plástico termoestable y el titanio. Claramente vamos a tener que variar lo que sería nuestro aditamento según lo que queramos manejar. No podemos utilizar una perforadora que funcione a determinadas revoluciones por minuto en el aluminio cuando queremos manejar titanio, así como en los plásticos termoestables, ya que podemos crear pequeños márgenes de errores en nuestras perforaciones o en cualquier tipo de operación que se realice. Ahora pasaremos a lo que es los movimientos y los ejes de la fresadora. Tenemos que la fresadora es una herramienta por corte de viruta, por lo que se clasifica de dos maneras: la orientación de la herramienta de corte con respecto a la fresa y según su número de ejes. Normalmente nosotros conocemos que la fresadora contiene tres ejes del plano cartesiano: X, Y y Z, también conocidos como en el eje X un movimiento horizontal o longitudinal, en el eje Y un movimiento transversal, y para el eje Z tenemos que es el movimiento vertical o el movimiento axial de huesillo. Como mencioné antes, la fresadora tiene una división según sus ejes y según su orientación. Tenemos de tres ejes, que es la más común, la que hemos visto casi siempre; la de cuatro ejes, que permite un movimiento entre la herramienta de corte y la pieza a trabajar, si es que se quiere mecanizar piezas cilíndricas; y la de cinco ejes, que permite un movimiento perpendicular a la herramienta, paralelo o paralelo a ella, y también permite el giro sobre el plano horizontal. También tenemos que, dependiendo del movimiento, será lo que realizará la fresadora, que sería el movimiento de corte, en el cual la punta de la fresa arranca el material sobrante; el de avance, el cual solamente sirve para aproximarla al punto en donde queramos empezar a cortar; y el de profundidad de pasada, el cual es una perforación en el eje axial. Ahora les diré algunas de las operaciones junto con un compañero. Tenemos el fresado de superficie, el cual se puede utilizar para disminuir el tamaño de una superficie del material para lograr su cometido de altura o de grosor. Tenemos el fresado de ranuras, el cual hace posible el encaje de una o más piezas. De igual manera, contamos con el taladrado, que parecido a al fanurado que permite hacer agujeros, este también su función es hacer agujeros de diferentes tamaños en la pieza. Luego tenemos el escariado, que es la ampliación y acabado de agujeros previamente perforados, en caso de que se necesite dar algún acabado diferente, modificar su tamaño, su profundidad o
darle algún servicio a algún agujero ya existente. También contamos con el afroscado, el cual se hace a través de una herramienta especial, la cual permite crear froscas internas y externas para el ensamble de diferentes piezas. Y también está el fresado de engranajes, el cual permite la fabricación de engranajes y piñones de diferentes tamaños y números de dientes en diferentes ángulos. Y por último, tenemos la operación de fresado de perfiles, el cual es un mecanizado de formas complejas en la pieza que también permite dar acabado a perforaciones y frenorados ya previamente hechos. La velocidad de giro depende principalmente del material con el que vamos a trabajar. Como ya lo comentó mi compañero, no podemos utilizar una velocidad alta en un material muy suave, muy débil, y una velocidad muy lenta en un material muy resistente. La velocidad de giro de las fresadoras varía dependiendo el modelo, pero en la mayoría de ellas se maneja la H como high de revoluciones altas y L de low de velocidades bajas, y se gradúa de 1 a 3 dependiendo la velocidad que necesitemos. Se necesita tener una velocidad adecuada de giro de la fresadora para que el lucillo pueda tener un mejor rendimiento y se aproveche completamente el tiempo del uso de la máquina. La velocidad de rotación del lucillo por herramientas o por piezas se expresa habitualmente en revoluciones por minuto, como ya lo habíamos mencionado, y la velocidad de rotación de la herramienta es directamente proporcional a la velocidad de corte e inversamente proporcional al diámetro de la herramienta. Otra cosa más es la velocidad de avance. La velocidad de avance es se puede definir como la distancia en pulgadas o en milímetros, dependiendo del sistema que se esté manejando, por minuto que se mueve la pieza hacia la fresadora. Como se pueden ver, se muestran algunas ecuaciones de la velocidad de avance. Velocidad de avance es igual a n por f de z y por z, donde n es las revoluciones y f de z es avance por diente y z es el número de dientes. Por último, le vamos a mencionar algunas piezas que se pueden realizar en la fresadora. La fresadora es usualmente usada para crear engranajes, tornillos, muelles que funcionan a gas, rodillos que son utilizados en el sector alimenticio, prótesis para la cadera a nivel medicina, llaves dinamométricas y cajas para la automoción, entre otras cosas, dependiendo también del proyecto que se necesite o que se requiera, se pueden crear piezas al requerimiento del cliente. Estas son algunas referencias de donde nos basamos para obtener la información. Las pueden consultar. Una de ellas es el CRAFT SP Check 2001, Tecnología de la Maquinaria y Herramienta, Alfa Omega. Y la otra es Mecanizado por Arranque de Viruta, Parámetros de Corte, 2019, 24 de noviembre, maquinado. Y ahí está la liga por si gustan ingresar a ella.